dos que fue utilizada en el asesinato. La segunda arma, que es la pistola marca Glock, tiene una historia más singular todavía. Ese arma había sido incautada en 2006 en una operación policial desprovista de cualquier clase de relación con estos hechos, porque ocurre 2 años antes a Marco Antonio Millán Girón, cuando fue detenido junto con Jorge Enrique Paredes Córdoba y Nelson Osvaldo Millán Girón. La pistola fue identificada, se tomó una muestra, no ha sido encontrada después, pero la pistola ha sido identificada, y ese es otro de los elementos que nos permiten señalar que sin duda el grupo de sicarios que trabajaban para Paredes Córdoba es quien ejecutó el crimen, porque el arma perfectamente identificada en 2006 es el mismo arma, según la pericial balística, que fue utilizada el 7 de abril de 2008 en el asesinato de Víctor Rueda. Las pruebas testimoniales han manifestado como prueba anticipada cómo estaba conformada la estructura criminal de Jorge Mario Paredes, que a su vez, como ustedes saben, era la misma organización criminal de otro famoso narcotraficante guatemalteco, también extraditado y encarcelado en los Estados Unidos, Otto Herrera. La prueba involucraba sin ninguna duda a Juan Antonio Vázquez como coautor, como partícipe en el crimen, facilitando una de las 2 pistolas, y esta fue la primera pista que nos llevó a ubicar a esta persona, a detenerla en Estados Unidos, a conseguir que fuera deportada administrativamente y a partir de ahí a imputar a todos los demás partícipes en el hecho a partir del mes de abril, en esas detenciones que ustedes han ido informando durante estos meses. Hemos conseguido reconstruir mediante esa testifical cómo se planificó y ejecutó el asesinato con bastante nivel de detalle, yo diría que con toda concepción, quienes facilitaron las armas, quienes dieron las órdenes, quienes facilitaron la información, quienes ejecutaron el asesinato, cómo, cuándo y dónde, los nombres de los miembros de la organización que participaron y cuál fue el distinto nivel de participación de cada uno de ellos, y las demás actividades, algunas de ellas muy importantes, actividades delictivas de la organización. En cuanto a la situación jurídica de los implicados, en este momento la Fiscalía Especial para la CICIG, con fecha 22 de julio de 2010, ha solicitado ya la acusación, la apertura a juicio de esas 3 personas: Israel Betancourt, Marlene Judith Sosa, Cruz Magdaleno Reyes García y Walter Ivanovich Monroy Cruz, y va a pedir en muy breve plazo la apertura a juicio también de Juan Antonio Vázquez, alias Marco. Los detenidos más recientes tardarán todavía un poquito más, pero en este momento están detenidas esas 3 personas que están mencionadas ahí por asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, por el delito de ejecución extrajudicial consumada, más otra en grado de tentativa, y por asociación ilícita, Santiago Enrique Cis García. Y también están, como les señalábamos, pendientes de captura todas las personas que se mencionan ahí. Jorge Mario Paredes Córdoba, que de todas maneras está ya privado de libertad, de manera que no hay riesgo de que esta persona se sustraiga a la acción de la justicia, pero tiene que formalizarse en los Estados Unidos la orden de prisión acordada en Guatemala, y en su momento tendrá que verse si es posible lograr su extradición o al menos su extradición temporal para ser juzgado por este crimen en Guatemala, que como todos ustedes saben tiene una larga condena pendiente de cumplimiento en los Estados Unidos. Y las otras personas que ya hemos mencionado: José Alberto Choto, Luis Antonio de León, Luis Ramírez, Berta Gómez Sandoval, Marco Antonio Millán Girón y María del Rosario Medán Martínez. Con esto, la presentación, como les digo, no necesitan tomar notas apresuradas porque todos estos datos les van a ser facilitados. No hay mucha más información ni mucho más detalle que podamos facilitarles en estos momentos, porque hay alguna parte de la investigación que normalmente se tiene que mantener todavía bajo la cautela de la investigación, pero en principio todos los datos que han sido encontrados, todos los datos respecto de los que la autoridad judicial ha levantado ya la reserva, y no solamente los autores materiales que ustedes en buena medida ya conocían, sino también los autores intelectuales, los operadores, son los datos que se hemos revelado en esta actividad. Vamos a hacer un par de preguntas sobre el caso.
Comisionado Byron Ramírez de TV Azteca, ¿se sabe el por qué esta persona pues mandó a asesinar a Víctor Rivera? ¿Hasta dónde llega el caso? ¿Por qué lo mandó a asesinar? Estamos barajando varias hipótesis. No podemos confirmar todavía ninguna de ellas, pero sí parece que existió una relación antigua entre Víctor Rivera y Jorge Mario Paredes, de la cual se derivó el interés o la decisión de Paredes de hacer asesinar a Víctor Rivera. La más probable en este momento, pero insisto, estos son hipótesis y no podemos hacer ninguna afirmación, tendría que ver con el secuestro y muerte del hijo de Paredes, en cuyo secuestro habría intervenido Víctor Rivera, presuntamente intentando solventarlo, pero con alguna diferencia económica entre ambos y con el final fatal de la muerte del adolescente. Vamos con Peraliz, Héctor Coralia. Comisionado, buenas tardes, bienvenidos a 13 Noticias. Estamos en directo a través de la señal de televisión. Si nos pudiera comentar, se sabía extraoficialmente que el ex asesor Víctor Rivera también investigaba el caso Parlacén. ¿Podría también estar vinculado esto con su asesinato? Creemos que no. Comisionado Castañeda, no podemos afirmar nada. Héctor Castañeda, Telediario, ¿dónde en esta estructura delictiva podría estar o estuvo Álvaro Matus y cómo es su involucración en este mismo caso? Y pues él fue el que liberó a María del Rosario Melgar. ¿Cómo está Matus en este lugar? No ha habido ningún cambio en la situación jurídica de Álvaro Matus, pero es algo que hay que considerar. En efecto, si ustedes recuerdan, en este momento Álvaro Matus está procesado y él jugaba intentado ya la apertura visceral precisamente por su participación en la escena del crimen de Víctor Rivera y por sus actuaciones posteriores. Una imputación es que parece que habría hecho desaparecer evidencia de la escena del crimen. Una segunda imputación es que habría obstaculizado algunos allanamientos que deberían haberse producido inmediatamente después del asesinato para un mejor esclarecimiento de los hechos. Y una tercera imputación, en efecto, es que facilitó la salida de Guatemala de María del Rosario Melgar sin constituir la prueba, sin que llegase a prestar declaración ante la autoridad judicial. Si Álvaro Matus sabía o no que ella era partícipe es algo que tenemos que averiguar, no lo sabemos en este momento para ser completamente sinceros. Prensa libre y luego eso. Buenas tardes, comisionado. Cuando usted habla que los testigos han revelado los detalles de cómo se planificó, ¿usted nos puede explicar cómo se planificó el asesinato y cuánto tiempo se llevó para que se ejecutara? Y usted además hablaba de que porque Mario Paredes había que imputarle el delito de asesinato. ¿Ya se le imputó o todavía no se ha hecho? Sí, la imputación ya está y la orden de captura ya está. Hay que materializar esa captura en Estados Unidos para que la autoridad judicial estadounidense sepa que se encuentra en la cárcel, además de por el juicio y condena que ya tiene en los Estados Unidos por una reclamación a efectos de extradición por asesinato. Pero la orden de captura ha sido emitida hace, pues, yo diría que me parece, si no recuerdo mal, el 12 de julio, o sea, hace medio mes, algo más de medio mes. Última pregunta con sobre los detalles del asesinato, de cómo se planificó. Pero la mecánica es muy sencilla, relativamente. La mecánica es simplemente que una persona que decide matar a otra persona tiene, entonces nos permite ver este detalle. Por un momento. La mecánica sería esta: Jorge Mario Paredes Córdoba, que podemos hablar que sea más rápido, es relativamente sencilla. Jorge Mario Paredes Córdoba ordena que se cometa el asesinato, transmite la orden a través de Jorge Alberto a Aurelio Ruiz. Aurelio Ruiz decide cometerlo él mismo, junto con Carlos Luque, Gómez Sandoval, con la ayuda de su equipo de hombres de fuego, digamos, de las personas que se dedicaban en esa organización habitualmente a conductas de esta naturaleza. Se buscan las armas, se planifica el crimen, se cuenta con la información que le facilitan estos dos cooperadores, y cuando se dispone de todo eso junto, autores, armas e información, se ejecuta. ¿Cuánto tiempo más o Poco. No entiendo perfectamente de verdad. Pero poco. No es un hecho de ejecución muy complicada, no fue tan sofisticado, fue sorpresivo y contamos con información de primera mano de dentro, de manera que podemos decir en un sentido